¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y tenemos siempre el enorme honor y gusto de recibir al gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Con el gusto de saludarlo y estar en los hogares de todos que nos Siempre acompañan es a un esta placer hora. conversar con usted, maestro. El gusto es mío. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De derrumbes, de desastres, de lo que significa algo inesperado, que no todo ha sido con connotaciones negativas, también hay derrumbes que cambian épocas y marcan historias, ¿no, maestro? Sí, por supuesto, han sido derrumbes para bien y hay derrumbes que han creado unas crisis, aunque hayan ocurrido hace tiempo, que todavía nos acompañan y nos persiguen. Sí, claro. Mire, yo empiezo con uno catastrófico, ¿sí? A las 5 de la mañana, en una época donde no teníamos redes sociales, donde todo era la televisión, hubo en 1 hora y media 12 explosiones en un lugar que se llama San Juanico. Una onda de gas explosiva de un elemento de calor. Tiene un nombre que no recuerdo. Pero maestro, las imágenes fueron verdaderamente, eran brutales. ¿Dónde está nuestra capacidad de compasión? ¿Dónde está nuestra forma de acercarnos ante gente que vivió esa constante? Se lo digo porque cuando se cayó aquella maravilla de Pompeya y Herculano, se cayó por algo muy parecido, una onda explosiva provocada por un volcán, una onda explosiva de calor. Sí, recuerdo como si fuera ayer, San Juanico, los muertos quemados por una irresponsabilidad de tener unas enormes gaseras junto a una población o poner la población, Maestro, junto a las gaseras. Permitirla es al revés, tiene usted toda la razón, es sí, permitir la población junto a las gaseras. pero fue algo terrible, enorme, y está en la memoria de todos los capitalinos que ya tenemos cierta edad. Recuerdo las fotografías, yo estaba en un periódico y fui. Y en no esa teníamos época. redes, maestro, ¿eh? No, pero las fotografías terribles, no pudimos publicar muchísimas, porque estaban los cuerpos desnudos, porque, bueno, les quema todo. Es terrible visualmente. El dolor de una quemadura, maestro, cuesta, es muy difícil de quitar. Sí. Sí, por más de que la ciencia avance. Pero ¿qué le digo? Gente abajo de las camas protegiendo a sus hijos carbonizados, gente tirada en la banqueta. Pompeya y Herculano vivieron eso mismo. Cuando Pompeya y Herculano quedan sepultados, vuelven a salir, se encuentran en el 1733. Las imágenes eran hermosísimas. De ahí parte el nacimiento del estilo del neoclásico, del descubrimiento de Pompeya y Herculano. Influye mucho. ¿Por qué? A ver, cuéntenos. Porque empiezan a trabajar. Está el barroco en pleno. Sí. Y cuando empiezan a aparecer toda esta serie de palacios convertidos como en una ciudad de campo, y empiezan ellos a tratar de reconocer una nueva manera de ver el clásico, y ahí sale el neoclásico. Ya estaban los pensadores de la Ilustración, y Pompeya y Herculano son verdaderamente algo, una destrucción que provocó al fin de cuentas después una gran estilística. Pero ¿sabe qué pienso cuando de repente trato de hacer esta analogía que no tiene mucho sentido, pero decir de aquello salió algo grandioso? De San Juanico nos fuimos directamente al silencio, al olvido, como si no hubiera sucedido, maestro. Sí. Como si tuviéramos esta costumbre de no hablar sobre lo que necesita desentrañarse, no nada más revisarse de manera superficial. No hablar del tema, ya, olvidarlo debajo de la alfombra. Maestro, y eso parecería ser Qué que bueno somos... que lo recuerda ahora. Sí, es que somos una sociedad, sí, maestro, sí, que sí. parecería que nada más toca la costa de la superficie, y cuando la verdad empieza a salir, el prejuicio nuestro dice, no, esto es muy doloroso, y nos callamos. Claro, ¿cómo fue? O sea, lo tuvimos ante nuestros ojos y no se tomaron las medidas. Y usted y yo éramos personas jóvenes y veíamos eso, nos alarmábamos y después abríamos los ojos azorados. Pero lo que más ahora, por eso se lo quería plantear como una catástrofe, no tanto por el hecho de la explosión, porque eso es una tragedia. Sí. La catástrofe está en nuestra manera de pensar, que pensamos que no verbalizando y no hablando, las cosas se tapan.
Yo quiero comentarle, profesor, de un derrumbe maravilloso. No, La caída del muro de Berlín. prodigioso. Creo que es Prodigioso. 89, ¿no, maestro? Sí, el 9 de noviembre del Gran fecha, maestro. 89. Ahí los jóvenes de Berlín Oriental derrumban el muro sin violencia. Y tengo en la mente una fotografía maravillosa, que la conservo, donde están los jóvenes de Berlín Oriental sobre el muro sacando y una multitud de alemanes federales del otro lado extendiendo su mano. El gran canciller Helmut Kohl, el canciller de Alemania Federal, extendiendo su mano a punto de tocarse con las manos de los jóvenes de Berlín comunista que se liberaban de la opresión comunista. Y para mí es el cuadro de Miguel Ángel, que es la creación, la anunciación, creación, el toque divino. En la Capilla Sixtina. O sea, a punto de tocarse las dos. Es el ser humano. Me parece una maravilla. Ese muro se construyó en el 61. 61 empezó a construirse. Antes había una alambrada de púas como de 300 kilómetros que abarcaba casi toda Alemania. Pero ahí construyeron 40 y tantos kilómetros de cemento y hormigón para que no pudieran escapar del paraíso comunista los alemanes de Berlín Oriental. El 20% se les había ido, el 20% de la población de Alemania Oriental se les había ido para el otro lado. Decidió por la libertad, maestro. Exactamente, decidió por la libertad y además en el paraíso comunista un obrero ganaba menos que en Alemania Federal, en el paraíso capitalista. Trabajaba menos horas que el obrero en el país comunista. Tenía más prestaciones que el obrero en el país comunista y tenía libertades y parques. Entonces, ¿qué me hablan de paraíso, del paraíso de la sociedad? Déjeme contarle algo, no, señor. Una anécdota. Albert Einstein llega a Oxford y pide saludar a Isaiah Berlin, uno de los grandes, el gurú nuestro del liberalismo, ¿no? Sí. Y platican. Y Einstein le dice a Isaiah Berlin que cuando caigan los sistemas totalitarios, o sea, la Unión Soviética, la izquierda va a florecer. Y la izquierda va a dar una grandeza, porque los hombres de izquierda, decía Einstein, son buenos, no se pelean entre ellos, buscan el progreso. Eso decía Einstein. Se equivocó Einstein. Fíjese, Berlin contestó, Einstein podrá ser el hombre más inteligente del siglo XX, pero en materia de política y de emociones humanas, tiene la inhumanidad de un niño. Fíjese qué frase tan grandiosa de Berlin para sintetizar el equívoco de un ser humano con respecto a eso, maestro. Sí, claro. Ahora, Isaiah Berlin. Déjeme contarle otro derrumbe que a mí sí me marcó, que no tiene nada que ver con política. Es el derrumbe cuando tiran un gran coloso que se llamaba el Yankee Stadium, el estadio viejo de los Yankees, maestro. Sí. Cuando yo veía que estaban... ¿Usted lo conoció, el viejo estadio de los viejo Yankees? Y el nuevo. Cuando veía que estaban desarmando el estadio viejo, pensaba en todas las tardes que yo en Mazatlán, Sinaloa, revisaba un periódico de nombre Excelsior y veía la página deportiva y seguía yo las crónicas deportivas en la sección deportiva del Excelsior. Y había dos cosas que a mí me fascinaban, Yankees de Nueva York y Medias Blancas de Chicago. Y era una epopeya, maestro. Ahí estaba Mickey Mantle, Roger Maris, Whitey Ford, Yogi Berra. Baby Ruth jugó ahí. Baby Ruth fue el que creó el Yankee Stadium. Se dice que porque él llegó y con todo el apogeo económico, él llegó ahí. La casa que Ruth construyó, le decían, lo tiran y construyen algo nuevo, grandioso, en poco tiempo. Pero lo que significó eso para nosotros me permitió soñar con un hombre que se llamaba Yogi Berra, que era el catcher de los Yankees. Y Yogi Berra, cuando le preguntaban, ¿van a ganar los Yankees el campeonato mundial? Decía él, mire, la profesión de profeta es muy complicada. Yo soy catcher de béisbol. Y para mí se convirtió en uno de mis héroes. Yo pensaba mucho en Churchill. Sí, pensaba en Churchill y pensaba en Yogi Berra.
Y después, muchos años, llegué al Yankee Stadium nuevo a ver a los nuevos héroes que estaban despidiendo, un manager que se llamó Joe Torre, y en medio de los homenajes salió un carrito de golf con un señor grande como de 94 años, con el pantalón hasta la cintura sentado, y quedó enfrente de mí como a unos 15 metros. Era Yogi Berra, de 90 y tantos años. ¡Qué maravilla, Yo profesor! no podía controlar la emoción hasta que mi esposa volteó y me dijo, ¿vas a llorar? ¿Sí o no? Tenía enfrente a alguien que cuando se derrumbó el Yankee Stadium parecía como si se acabara una época, pero desafortunadamente empezó algo que lo sustituyó con una grandeza que no nos dio tiempo de extrañarlos. Eso es un derrumbe, Cuando maestro. Fidel Castro fue por primera vez a la ONU, a Nueva York, pidió un permiso, porque nada más tenía permiso de ir a la ONU, no podía moverse. Ajá. Pidió un permiso, ir al Yankee Stadium. ¡Hombre, maestro! Y se paró Castro en la lomita. Esto era todo lo que quería hacer en la vida, dijo. Pararme en la lomita del Yankee Stadium. Un templo, como Wembley. Como Wembley, maestro, que lo Conocí el nuevo modificaron. Wembley, pero no conocí el viejo. El viejo. El último partido, por cierto, fue de la selección mexicana. México-Inglaterra. Pero en fin, profesor. No me diga, maestro. Sí. Y un tiro de Bernal, un mediocampista que pegó en el poste, sino que de 40, 50 metros. Pero en fin, de deportes. No. Y también hay dos derrumbes que los toco brevísimo porque se nos Sí, queda el señor. tiempo. La caída de cuando derrumban la estatua de Saddam Hussein, Gran cosa, maestro. que es la caída de Bagdad. Hay quienes dicen que es la liberación de Bagdad, yo digo que es la caída de Bagdad. Bueno, y ahí termina una época de equilibrios en el Medio Oriente, porque era Irak la contención del Irán chiita. Sí, claro, Y los Estados de los Unidos, ayatolás. en una guerra absurda, se meten con una mentira que había armas químicas y tiran a Saddam. Tiran a un sátrapa, a un dictador, a un criminal. Alguien que ya no era útil, pero que les fue útil durante muchos años. Yo creo que les hubiera seguido siendo útil, profesor. No me diga. Sí, pero si a sátrapas Pero nos bueno. hubieran quitado primero a los príncipes sangrientos, sanguinarios de Arabia Saudita. Y el otro derrumbe, pues creo que ya tenemos el tiempo encima. Ya, maestro, como en la vida. Bueno, se como nos la vida, derrumba el tiempo. Las Torres Gemelas. Maestro. Y ahora que voy rumbo al aeropuerto, esto que te revisan y te quitan todo, entre otras cosas, ¿Fue por eso? pues por un señor llamado Bin Laden, que espero que no descanse en paz. Yo recuerdo, maestro, que cuando decíamos que el mundo no tenía fronteras, sí, y el fin de la historia, decía un señor medio japonés de un libro, sí, cuando caen las Torres Gemelas regresamos directamente a la desconfianza del medioevo. ¿Sí? Y ahí otra vez hemos empezado a tener que reconstruir nuestro mundo. Maestro, el tiempo nos derrumbó esta conversación, pero lo único que hay que decir es, cuando hay un accidente se conjugan tecnología, ciencia, ser humano, descuido y problemas administrativos. Cuando hay un derrumbe es que algo ya no tiene la necesidad suficiente de ser justificado. Evitemos los derrumbes de nuestra esperanza y sigamos luchando por tener sociedades benignas, maestro. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted por este y nos cierre, vemos en maestro. la próxima. Gracias por el cierre. No, maestro, muchísimas Lo firmo. gracias. Y nos vemos la siguiente semana aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el maestro Pablo Uriarte.